Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a hablar hoy del diagnóstico micológico. Quiere decir cómo hacemos nosotros para reconocer los hongos, ¿sí? Entonces, en verdad todo diagnóstico tiene aproximadamente los mismos pasos. Entonces, empezamos primero por una orientación clínica. Entonces, nosotros tenemos que visualizar cuál es el motivo de consulta del individuo, ¿sí? Dónde se encuentra el problema, cuál es el cuadro clínico que presenta, signos y síntomas, generar un diagnóstico diferencial en base a eso, antecedentes del paciente que tiene que ver con enfermedades previas, si tuvo alguna enfermedad pulmonar previa, alguna enfermedad renal previa, algunos tratamientos previos, cirugía, inmunosupresión, porque esto último de inmunosupresión, HIV, me hablaría de un hongo oportunista, ¿sí? O como dice acá, enfermedades previas, que fue lo primero que habíamos marcado. La epidemiología, la región donde vive, la región donde trabaja, los lugares que visitó durante los viajes, algunos hábitos que tiene el paciente, ya sea hábitos de fumar, ¿no? O hábitos sexuales, porque hay enfermedades también que se transmiten eh, por contacto sexual, ¿sí? Examen micológico se realiza en función. Lo primero que hacemos es la toma de muestra. Luego hacemos un examen directo, que puede ser al microscopio óptico o electrónico, el cultivo y algunos estudios diagnósticos indirectos, como por ejemplo pruebas inmunológicas, pruebas de biología molecular sobre antígenos, o la histopatología, que es ver qué el hongo produce en el tejido. Entonces, el diagnóstico micológico se realiza mediante una, primero, toma de muestra, ya sea diagnóstico directo o indirecto, ¿sí? Acá tenemos arriba los diagnósticos directos, abajo los diagnósticos indirectos. Primero se realiza la toma de muestra, luego el diagnóstico, si es directo, puede ser por examen al microscopio, que es un diagnóstico directo, puede ser microscopía óptica, microscopía electrónica. Es importante saber que para realizar microscopía o para realizar una evaluación microscópica es necesario ser en fresco o tener alguna técnica de tinción. Podemos colocar métodos de tinción específicos. Cultivos que sirven para la caracterización de colonias celulares de hongos, ¿no? O sea, para el crecimiento, expandir la colonia de hongos, para determinar aspectos morfológicos en cuanto a la estructura, en cuanto a la forma de reproducción del hongo, y para realizar pruebas bioquímicas como antibiogramas, quiere decir colocar antibióticos o algunas sustancias que puedan ser favorables para el crecimiento del hongo o antibióticos que pueden ser perjudiciales para el crecimiento del hongo. ¿Sí? Es muy importante evaluar todo esto. También tenemos el histopatológico, que es observar al microscopio cuáles son los cambios morfológicos en el tejido u órgano. Por ejemplo, el desarrollo de granulomas. Bien, el desarrollo de granulomas ya me habla de una enfermedad granulomatosa. Es decir, por ejemplo, las micosis sistémicas endémicas. El diagnóstico indirecto puede ser una muestra serológica que busca antígenos o anticuerpos, como tenemos acá, ¿sí? O la intradermorreacción, que es colocar un antígeno en la dermis para observar la reacción inmunológica. La intradermorreacción es una respuesta, bueno, es un estudio indirecto que se basa en una respuesta celular frente a antígenos de hongo. Quiere decir, nosotros colocamos un antígeno de hongo en la piel y esto va a generar una respuesta inmunológica, pero esta respuesta inmunológica es de tipo celular, mientras que la serología se basa en el hallazgo de antígenos o anticuerpos por medios de respuesta humoral, que quiere decir, los anticuerpos son respuesta inmunológica humoral. Bien, las tomas de muestra. Tenemos diferentes tipos de lesión. Como vemos acá, vemos una lesión eritematosa, plana, llamada mácula.
Acá nosotros realizamos raspado, que es lo mismo que se realiza en las uñas, raspado para tomar algunas muestras de restos celulares de la superficie, de la piel o de las uñas. Lo mismo hacemos en el cuero cabelludo. También podemos realizar corte de pelo infectado, en caso de que sea parte del pelo que está infectado. En lesiones mucosas realizamos hisopado, ya sea en mucosa oral, mucosa del oído externo o alguna mucosa genital. Cuando hablamos de micosis profundas, las micosis profundas generan úlceras, gomas y nódulos. Acá podemos realizar escarificaciones, que quiere decir recolección del tejido descamado, punción. En caso de nódulos infectados, los nódulos son desarrollo de ganglios linfáticos, entonces podemos hacer punción de los ganglios linfáticos afectados para evaluar luego en microscopía qué tipo de hongo es. ¿Sí? Entonces la toma de muestra es lo primero que tenemos que hacer. Acá tenemos un pie con micetoma, podemos aplicar una biopsia o también realizar la punción de los nódulos en caso de que el micetoma no sea muy desarrollado, o podemos esperar a la maduración, ¿no? Para que expulsen todo el pus y hacer una recolección de ese exudado purulento. Bien, acá tenemos recolección de esputo o lavado bronquio alveolar para evaluar la vía aérea, infecciones de vía aérea, orina, recolección de orina para evaluar infecciones del tracto urinario y lesiones oculares, por ejemplo, la conjuntivitis. En conjuntivitis podemos hacer recolección también de las secreciones oculares. Líquido cefalorraquídeo, hacemos punción, sangre, tomamos muestra de sangre y recolección de materia fecal como un coprocultivo. eh, Son también otros métodos de toma de muestra. Bueno, como dijimos, el diagnóstico directo puede ser la observación de el hongo al microscopio óptico, ¿sí? Y esto puede ser en fresco o puede ser mediante técnicas como el hidróxido de potasio, que sirven para preservar, eh, en este caso, la muestra, ¿no? Entonces acá podemos observar, por ejemplo, micelios, se pueden dar las características, se pueden observar las características específicas del micelio, si está bicado, si es cenocítico, si posee pigmentación, si no es pigmentado. Y acá también lo mismo. Son diferentes procesamientos, ¿no? De la muestra. Cultivo es otro diagnóstico directo que no tiene que ver con microscopía, sino con desarrollo de una colonia. Esto se llama placa de Petri y ahí colocamos una muestra del hongo y observamos su desarrollo en función a diferentes factores. Existen colonias de hongo que son colonias con requerimientos muy grandes, o sea, que requieren que yo agregue sustancias para que la colonia crezca. Y existen otros que no. El diagnóstico por métodos indirectos, ya habíamos nombrado la intradermorreacción. Acá se colocó una un pequeño antígeno del hongo, ¿sí? Para poder observar cómo el sistema inmune responde. Esto es una respuesta celular, se forma un nódulo, una pápula, la cual tenemos que medir para evaluar la respuesta inmunológica del paciente. Es para evaluar respuesta celular. La inmunodifusión en gel-agar, en cambio, evalúa la unión antígeno-anticuerpo mediante la precipitación del inmunocomplejo. O sea, formamos una unión entre un antígeno y anticuerpo y luego vemos cómo precipita. Esta precipitación es visible y es cuantificable también. La aglutinación es otro método que se estudia en inmunología mediante la interacción antígeno-anticuerpo con partículas de látex. También se observa la aglutinación de las células luego de la interacción antígeno-anticuerpo. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Un gran abrazo, saludos de Honguito.